Adelante, Gerardo. Muchas gracias por por acompañarnos hoy. Ok. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Paco. Y también muchas gracias a ustedes, chicos, por su presencia. Espero que al final de la presentación ustedes se vayan con herramientas que les sean funcionales para su búsqueda de trabajo. Y bueno, esta presentación que quiero compartir con ustedes la nombro Resiliencia, capacidad necesaria para tu vida laboral. Y bien, antes de comenzar con la presentación de lleno, con el tema de la resiliencia, me gustaría que ustedes conocieran un poquito sobre mí. Eh, Mi nombre completo es Gerardo Suárez Vergel. Soy ingeniero bioquímico industrial de la generación 2010-2014. Y al igual que ustedes, compartí las instalaciones de la UAM Iztapalapa, por ejemplo, la cafetería, el kiosco con sus famosísimos sándwiches de 2 o 4 pesos, los laboratorios de docencia o la biblioteca, entre muchísimas otras áreas que cuenta nuestra universidad, la UAM Iztapalapa. Una vez que concluí la licenciatura, continué con la maestría y con el doctorado. Y actualmente me encuentro realizando una cátedra en la UAM Lerma, con los proyectos que había comentado hace un momento el doctor Figueroa. Y justamente cuando estaba realizando el doctorado tuve la oportunidad de ingresar a laborar en la empresa Probiomed, la cual es una empresa mexicana biofarmacéutica que está orientada a la investigación, el desarrollo, la manufactura y la comercialización de productos farmacéuticos para la salud humana. Esta empresa desde hace unos años forma parte de la familia Sanfer y cuenta con 3 plantas. 2 plantas en Ciudad de México y una planta en Tenancingo, Estado de México, que es justamente donde yo laboraba. Y estas imágenes que ustedes ven de, son parte de la estructura de esta planta. Como les había comentado, Probiomed se encarga de la fabricación y comercialización de medicamentos. Algunos de estos son de síntesis química y otros son biocomparables. Es decir, el ingrediente activo de estos medicamentos son proteínas recombinantes que son producidas a partir de cultivos celulares. Y generalmente son producidos por diferentes líneas. Eh, Algunas de los medicamentos que se llegan a fabricar con estas proteínas son vacunas, como la vacuna para la hepatitis B o para el COVID-19, y el resto de medicamentos sirve para tratar enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas, entre otros padecimientos. Eh, Antes de comenzar con comentarles cuáles eran mis actividades dentro de esta empresa, me gustaría darles a conocer cómo es la estructura y cómo es la jerarquía en las empresas en general, ya sean del ramo farmacéutico o alimenticio. Y generalmente las empresas aquí en México en general son manufactureras, es decir, van a producir un producto y este lo van a comercializar. Entonces, un área central es manufactura y como ustedes conocen, lo que se produce tiene que estar hecho con base en ciertos parámetros de calidad. Entonces vamos a tener otra área sumamente importante que es calidad. A su vez, estas áreas pueden tener diferentes subáreas. Por ejemplo, manufactura puede tener el área de producción 1, el área de producción 2 o 3, o también las pueden conocer como líneas de producción. Y cada una puede estar generando diferentes productos o diferentes actividades de un mismo proceso de producción. En el área de calidad, pues podemos encontrar secciones como el área de control de calidad, aseguramiento de calidad, dictamen de producto. Se pueden encontrar los coordinadores de desviaciones o los encargados de capas, de controles de cambio. Y existe una estrecha relación entre manufactura y calidad. Entonces, eso cuando ustedes ingresen a trabajar es algo que van a ver sumamente cotidiano y va a ser algo con lo que van a tener que trabajar de la mano
con calidad y con el resto de áreas. Por ejemplo, calificación, validación, planeación, asuntos regulatorios, investigación y desarrollo, mantenimiento, almacén, entre muchísimas otras áreas, que también son sumamente importantes. Pero pertenecer al área de manufactura te permite una amplia visión de cómo funciona la empresa, ya que a manufactura el resto de áreas le pueden servir, suelen darle un servicio y existe ahí una estrecha relación. En el caso de la jerarquía, una empresa la podemos ver con la siguiente imagen. En la base vamos a encontrar a operarios, quienes van a ejecutar las tareas. Y ahí podemos encontrar desde los auxiliares u operarios, seguidos de químicos, ingenieros, inspectores de calidad. Y a continuación, vamos a tener a los supervisores que van a ser encargados de todo ese personal, seguido de jefes y de los gerentes, quienes los gerentes van a estar encargados de las diferentes áreas. Por ejemplo, va a haber una gerencia de manufactura, una gerencia de calidad, una gerencia de investigación y desarrollo, una gerencia de validación y calificación, entre otros. Más arriba vamos a encontrar a los directores. Los directores van a ser responsables de diferentes gerencias. Puede existir una gerencia de operaciones que va a tener a su cargo, por ejemplo, la gerencia de manufactura o la gerencia de investigación y desarrollo a la par, o de planeación o de almacén. Pero toda esta estructura ya va a depender de cada empresa, ¿ok? Y en el top, pues vamos a encontrar al director general, ¿ok? Entonces, dicho esto, en el 2021 yo ingresé a laborar en Proviomed en el área de manufactura como químico de cultivo. En este momento, como químico de cultivo, yo era responsable de un equipo de trabajo donde coordinaba las actividades del turno y además realizaba el registro de actividades con base en las buenas prácticas de documentación. Más o menos las estructuras, la infraestructura que nosotros utilizábamos en planta era algo similar a esto, a las imágenes que ven a la derecha. Y además, pues como trabajábamos con cultivos celulares, pues tomábamos decisiones con base en las buenas prácticas de fabricación y también con base en la experiencia. Como ustedes saben, un cambio en un cultivo pues puede alterar de manera drástica su comportamiento, y en este caso lo que a nosotros nos interesaba pues era la producción. Dentro de las actividades que llegaba a realizar como químico de cultivo era desde la inoculación del bioreactor, conteo celular, esterilización, armado de bioreactores, y todo esto con base en las buenas prácticas de fabricación y de documentación. El tamaño de los bioreactores podían ir desde las decenas de litros hasta los miles de litros. Y entre mayor fuera el volumen, mayor era la complejidad del uso de estos equipos. Y se puede apreciar en las imágenes que ustedes ven a su izquierda y a la derecha. Y cuando uno interactúa con este tipo de equipos, pues enfrentas cierto estrés, porque justamente en lo personal yo nunca había interactuado con este tipo de equipos y con esa complejidad, incluso con ese tipo de microorganismos. Después de los 8 meses de estar como químico de cultivo, fui promovido como supervisor de cultivo, donde tuve la oportunidad de tener a cargo a personal, a diferentes químicos que eran egresados de instituciones como la UNAM, el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la UVM, de diferentes universidades estatales y diferentes tecnológicos. Y lo que les puedo comentar respecto a esto es que sí existe una diferencia entre universidades como la UAM, el Poli, la UNAM, en sus egresados.
todos los químicos con los que trabajé eran excepcionales, sumamente buenos, pero sí se notaba una ligera diferencia entre estas instituciones. Incluso los egresados del Tecnológico de Monterrey tenían ciertas habilidades que nosotros no. Pues, por ejemplo, no tenían miedo para opinar y tenían un autorreconocimiento sobre lo que sabían y sobre lo que hacían. Dentro de las actividades que yo realizaba como supervisor de cultivo, se encontraba gestionar la ejecución de la producción con base en el plan anual de producción, y para ello pues trabajaba de la mano con planeación, con almacén. Además garantizaba el uso de métodos, equipos que cumplieran con la validación, calificación y mantenimiento vigente. Por lo tanto, pues también trabajaba de la mano y en equipo con las áreas de validación, calificación y mantenimiento. Además, administraba al personal de los 3 turnos para la ejecución de la producción. Por otro lado, revisaba, entregaba y daba seguimiento a la documentación necesaria para la liberación de los lotes. En este sentido, tenía que trabajar de la mano con el área de calidad por si en la revisión que yo daba detectaba alguna desviación, pues tenía que levantar la mano, notificar esa desviación, hacer la investigación y hacer el cierre de la desviación, así como generar los planes CAPA necesarios para que no volviéramos a incurrir en este tipo de desviaciones. Y de ser necesario, pues también generábamos controles de cambio. Además de esto, una de las prácticas que más procuraba en mi equipo de trabajo era justamente el que tuviéramos una buena convivencia, ya que de manera personal, para mí el convivir con personas por más de 8 horas, por más de 10 horas, pues es sumamente importante, y dentro del trabajo es indispensable tener el respaldo de las personas con quienes estás trabajando. Por ejemplo, para que yo pudiera dejar por un momento el área de producción para hacer las investigaciones de las desviaciones, yo tenía que confiar en las personas con quienes estaba trabajando. Afortunadamente es algo de lo que me siento dichoso de que logramos en equipo confiar entre los equipos que formábamos y dar ese respaldo. Otra de las actividades que realizaba era la detección de oportunidades de mejora, y también fue algo bastante positivo en el momento cuando estaba trabajando ahí, ya que sí desarrollamos acciones que mejoraron la producción de varias moléculas de la empresa. Y junto a calidad, pues nosotros generamos en conjunto una estrategia para disminuir los tiempos de liberación de los lotes de producción, lo cual es algo sumamente importante porque cada cosa que un área produce tiene que ser liberado, y con liberado me refiero a que cumple con todas las características de calidad establecidas, y por lo tanto otra área u otra planta puede utilizarlo. Si nosotros no lo liberamos, o en este caso calidad no lo libera en su tiempo, las personas que están esperando ese producto no van a tener con qué trabajar, y al final todo eso se resume en dinero que se pierde. Además, una de las cosas que nosotros notábamos dentro de la planta es que existía una diferencia del conocimiento base de los cultivos entre los químicos. Entonces, también en equipo diseñamos un plan de capacitación para los químicos para que pudieran mejorar su toma de decisiones cuando llegaban a tener problemas, ya que era muy común el tener algún tipo de detalle. Otra de las actividades que realizaba como supervisor era realizar entrevistas para las vacantes de auxiliares de producción y para químicos de cultivo. Entonces, en este punto me parece que podría ser interesante para ustedes, justamente que están próximos a iniciar su búsqueda para un empleo.
es conocer de qué manera es el proceso de selección de una vacante. No sé si lo conozcan, pero se los voy a explicar de una manera igual general. Pues básicamente lo primero que tienen que hacer es postularse a una vacante. Si su CV cumple con los criterios que solicita esta vacante, van a recibir una llamada, un correo por parte del reclutador, en este caso recursos humanos. Eh, Durante esa llamada, recursos humanos puede comentarles que, estoy viendo una pregunta, ok. Durante esa llamada, el reclutador les puede comentar, oye, tienes oportunidad de tener una entrevista o de hacerte algunas preguntas en este momento, o podemos agendarlo para en algún otro momento, o puede ser incluso presencial. Entonces, justo en ese momento es cuando van a tener la entrevista con el reclutador, quien se va a encargar de realizarle las preguntas necesarias para corroborar que lo que ustedes están colocando en su CV corresponda con los criterios necesarios o que solicita la vacante. Y si ustedes o si el reclutador considera que cumplen con esos criterios, les va a volver a hacer una llamada para agendar una entrevista con el jefe inmediato que tendrían en esa vacante. En este caso podría ser una entrevista con el supervisor o con el jefe de área. Y las preguntas suelen ser ya diferentes, ya que aquí tanto el supervisor como el jefe del área van a preguntarle sobre sus habilidades, su experiencia, sus habilidades blandas para desarrollarse dentro de esa vacante. Y esto con base en las necesidades que ellos conocen que necesitan para ese puesto. ¿Okay? Si ustedes son, digamos, aceptados o tienen el visto bueno del supervisor y del jefe del área, y dependiendo del puesto, pueden llegar a agendar con ustedes otra entrevista con la gerencia o con la dirección. Si obtienen también este visto bueno, generalmente hay empresas donde también se hace una solicitud de análisis clínicos. Pero dependiendo de la empresa, esto se puede hacer o no. Si ustedes en sus análisis clínicos los aprueban, recibirán una llamada de confirmación del puesto donde les harán saber que han obtenido la vacante. Pero para poder tener éxito en todas estas entrevistas, en seleccionar bien a qué áreas ir, justamente les quiero mostrar algunos tips para poder tener éxito en sus entrevistas. Y lo primero sería identificar a qué áreas pueden postularse, donde tienen una mayor probabilidad de ser aceptados, va a ser justamente manufactura y calidad, pero también pueden ser aceptados en calificación, en validación, en investigación y desarrollo, asuntos regulatorios, con base en las características o las diferentes habilidades que ustedes posean. Y seguramente van a ingresar en esta parte, en la base de la jerarquía que les mostraba hace un momento, como químicos, ingenieros, inspectores. ¿Ok? Entonces, parte del primer punto o del primer tip que les quería comentar es que identifiquen dónde quieren trabajar y sobre todo que se conozcan. Conozcan cuáles son sus habilidades, busquen tener documentos que avalen que tienen esas habilidades y sobre todo determinen cuál va a ser su éxito personal. Busquen siempre
esa, ese éxito personal y no el convencional. Y para ello, eh, solicité el favor de diferentes excompañeros del trabajo, todos son supervisores, para que nos dieran una opinión sobre cómo obtener su primer trabajo. Lo siento, Gerardo, no se escucha. ¿No se escucha? No. Ok. ¿Lo escuchan ahí ustedes? Creo que tienes que dar una opción en Zoom de que te permita compartir el audio Ok. de la presentación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ahí se oye, pero está haciendo eco con tu bocina. soy actualmente supervisor de formación y calificación de personal en una industria farmacéutica. Hoy les vengo a platicar ¿Aquí se sobre escucha? Sí. era un Muy químico de bajita. la empresa. Él entró como químico donde yo trabajo, posteriormente ascendió a supervisor en un área muy interesante y la industria donde trabajamos hacemos medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas. El día de hoy mi recomendación para ustedes de cómo buscar su primer empleo, cómo encontrar su primer empleo, es que ustedes revisen todas las industrias que existen, revisen qué se hace en cada una de ellas y como esta plática que ustedes han tenido les da a ustedes muchísima visión para poder elegir en dónde se quieren desempeñar saliendo de su carrera. Saludos a todos y éxito en todo lo que hagan. Gracias. ¿Sí me escuchan aquí bien? Ahí te escucho, Gerardo. Ok, perfecto. Entonces, otro segundo tip que me gustaría comentarles es que tengan un CV genérico, el cual ustedes puedan modificar con base en la vacante que quieran aplicar. Y un punto sumamente importante y que generalmente no es muy comentado es prepárate para la entrevista, pero practica, practica y practica. Es decir, escribe las preguntas más común que te puedan hacer y su respuesta. Y eso practícalo con amigos, con compañeros, con familiares, incluso frente al espejo, para que al momento de hacer la entrevista pueda ser sumamente auténtico. Y si ustedes logran seguir con las entrevistas en este proceso de selección, siempre pregunten cuál es el código de vestimenta y sean puntuales. Y como ustedes conocen, es probable que les hagan análisis de laboratorio y por lo tanto es importante que eviten el uso de drogas. ¿Ok? Y por último, vivan en resiliencia. Este punto es sumamente importante, no solamente para la búsqueda del trabajo, sino también cuando ya ingresen a laborar y para la vida en general. La resiliencia la podríamos definir como la capacidad de adaptarse a la adversidad. ¿Y por qué les comento esto? Porque justamente es posible que se enfrenten a condiciones complicadas cuando estén buscando pues trabajo o cuando ingresen a laborar. No es sencillo el tema de la búsqueda de empleo. La vida laboral tampoco lo es. Habrá personas que simplemente les caigas mal por el mero hecho de existir y habrá personas que tendrán miedo y querrán ponerte el pie. Es parte de lo que en los videos les quería mostrar.
Además, es muy probable que de 30 CVs que envíes, puede ser que solamente te llamen una vez y no te seleccionen. O puede ser todo lo contrario, que a la primera entrevista quedes seleccionado. Sin embargo, somos conscientes de que esto es cuestión es un tema social, es un tema laboral, y aquí es donde tenemos que hacer uso de la resiliencia, porque a pesar de que pasen por todo este tipo de problemas, no se den por vencidos en seguir buscando empleo, en seguir postulándose. Eh, y creo que una de las primeras cosas que tienen que hacer es perder el miedo a postularse. A veces no te puede, evitas postularse a una vacante por miedo a que te rechacen porque no cumples con cierto punto o con otras características. Aquí es cuando ustedes tienen que perder ese miedo al rechazo y convertirse en esa mejor versión. Por último, me gustaría comentarles sobre algunas habilidades que tienen que desarrollar. Una sumamente importante es aprender a comunicarse. Generalmente las personas que son escuchadas son justamente las que hablan, las que opinan, las que alzan la voz, las que alzan la mano. De nada sirve que tú seas una más inteligente si no tienes la habilidad de poder comunicarlo. Eh, Otro punto que quiero comentarles es que ustedes sigan siempre creciendo, sigan desarrollándose, sigan descubriendo otras cosas por aprender, y para ello tienen que detectar de qué manera aprenden. Y si no saben de qué manera aprenden, detectar qué habilidades pueden tomar para poder aprender. Otra de las habilidades que es sumamente importante, me parece que para cualquier puesto, es el análisis de datos. Ya ustedes pues tienen muchísimas bases de sus clases de la UAM. Y por último, una habilidad que forzosamente tienen que tener es aprender un nuevo idioma. Y en este caso, inglés sigue siendo una habilidad sumamente importante para seguir creciendo en una empresa. Entonces, por último, me gustaría comentarles que no compitan, mejor hagan compitas, y cuando tengan oportunidad de encontrarse con otros egresados, se apoyen. Eh, Sus mejores aliados dentro de la universidad y fuera de la universidad van a ser sus propios compañeros. Entonces, establezcan esas buenas relaciones con sus compañeros, con sus amigos, y sigan creciendo, chicos. Cualquier cosa, en algunas semanas estaré por Guam Iztapalapa en el W104, y si tienen alguna duda o algo en los que yo les pueda ayudar, les dejo mi correo para que puedan contactarme por ahí. Y pues eso sería todo, chicos. Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Dejamos tu contacto ahí un poco, un ratito, para que los chicos, en caso de que quieran contactarte, les sea sencilla. Como sabes, parte de la actividad que estamos haciendo ahora es precisamente establecer la oportunidad de que los chicos puedan comunicarse con ustedes y hacerles preguntas, pues, de cosas que les interesan o inquietudes que tienen. Entonces, ya hay varias preguntas que están aquí en el chat. Te puedo ir diciendo o leyendo algunas. Ok, Eh, Nos pregunta el doctor Saucedo que, buenas tardes, muchas gracias por tu plática. ¿Puedes explicarnos qué es eso de las habilidades blandas de las que hablabas? ok, sí, por supuesto. Mira, dentro de las habilidades blandas, pues son habilidades sumamente importantes, son habilidades que generalmente suelen tener personas que tienen personal a cargo porque necesitan hacer que las cosas se hagan. Y no necesariamente tienes que ser un capataz para que estas cosas se cumplan. eh, la habilidad de comunicarte efectivamente con tu personal, de poder transmitir ideas correctamente, forman parte de este tipo de habilidades blandas. El tema de la resiliencia también es una de ellas. El saber
soltar rápidamente el estrés o el conflicto que puedas tener con alguna persona es sumamente necesario. A veces el orgullo, el ego pueden ser eh, pues situaciones que nos pueden impedir nuestro crecimiento, ya que nos amarran a las situaciones que podemos vivir. Los conflictos siempre van a existir entre el contacto humano. Parte de estas habilidades dentro de una empresa es que que puedas lidiar correctamente con ese conflicto para que puedas seguir trabajando, porque siempre, siempre vas a seguir eh, necesitando del resto de las áreas, ya que todos forman de un mismo barco. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Entonces, capacidad de lidiar con la gente, capacidad de comunicación y compañerismo, decías, ¿no? Por ahí. Sí, Eh, sin duda. hay una cosa que están preguntando aquí. Nos dice Carla Navarrete. Gracias por la ponencia. Mi pregunta es, si estoy con mi servicio social en el área de investigación de un instituto de gobierno, en farmacogenómica, ¿qué tan probable es que me acepten en el área de investigación de farmacia en el campo industrial? ¿Esta área aprecian a quienes tienen formación de investigadores? Gracias. Ok, mira, de hecho, creo que acabas de tocar uno de los puntos sumamente importantes para poder conseguir tu primer empleo. Eh, Más del 90% de amigos, conocidos que tengo en la carrera y externos, incluso en la propia planta, eh, su primer contacto con su primer trabajo fue a través de su servicio social. Entonces, si ustedes quieren tener una alta probabilidad de que los acepten en un trabajo, es a través de su servicio social. Entonces, busquen un servicio donde estén en una empresa, en áreas que les gusten y seguramente si tienen un buen desempeño, seguramente es muy probable que los absorban. Ahora, en el tema de la experiencia que tú vas a generar en el área pública, independientemente del área, en este caso, investigación y desarrollo, sin duda forma parte de la experiencia que tú vas a ir generando para que tú puedas comprobar las habilidades que te van a solicitar en una vacante de investigación y desarrollo. Entonces, sin duda va a ser sumamente válido la experiencia que tú tengas de las otras, de otro sector, por ejemplo. Muchas gracias, Gerardo. Octavio Loera nos pregunta, yo creo que es respecto a lo que estabas diciendo de cómo habías conocido gente que venía de distintas instituciones y que se notaba. Y entonces nos dice, en el entorno farmacéutico del que nos hablas, mencionaste una debilidad de algunos egresados de la UNAM, de la UAM. ¿Qué otra debilidad puedes mencionar y qué fortalezas tiene frente a frente a egresados de otras instituciones? Ok. Creo que la fortaleza más grande que pueden tener egresados de estas universidades como la UAM son sus bases. Y las bases siempre son necesarias para resolver un problema. Por ejemplo, si nosotros teníamos un problema con el crecimiento celular de algún cultivo, se realizaba la notificación, la desviación, la investigación, y justo ahí en la investigación nosotros teníamos que ir viendo qué problemas habían ocurrido, y para poder tener un buen criterio, pues teníamos que conocer pues las bases de crecimiento celular, de qué manera una proteína puede ser afectada, etc., ¿no? Y son habilidades o son fortalezas que egresados de UAM, UNAM y Politécnico, la verdad es que tienen muchísimo. Una de las debilidades pues, por ejemplo, de nosotros egresados de universidades públicas es justamente el miedo a poder decir, yo tengo la respuesta, yo sé resolver el problema. Difícilmente podemos ligar a veces lo que nosotros conocemos, eh, digamos, lo que aprendimos en nuestras clases de química, con lo que aprendimos en nuestras clases de bioquímica, con genética, y eso a veces nos impide
dar una solución asertiva. El simple hecho de poder opinar y de hablar, creo que es una debilidad de las universidades públicas, cosa que en universidades privadas no vi ese problema. La verdad es que no tenían ese miedo de poder equivocarse, de poder liderar y sabían lidiar con el error muy fácilmente y eso les abría también la puerta a poder ser notados por los demás, a ser notados por otras áreas y poder también ser jalados, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. ¿Podrías ahora dejar de compartir tu pantalla para Sí, claro, verte de frente? claro, Creo que claro. es más interactivo si te vemos, ¿no? Bien. Ya cambié de. Entonces, ¿cómo? Listo. Listo, Ya me ya me escuchan y ya escuchan me y ya ven. me ven bien, ¿verdad? Sí, oímos un poco de Sí. eco ahora. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Hay un par de preguntas que yo creo que tú eres de los que nos pueden contestar eso, porque usualmente se ve poca gente que hizo un posgrado y después entró a la industria. Entonces, nos dice Diana Guzmán que si teniendo el posgrado tuviste el problema de estar sobrecalificado al solicitar un empleo. Y está relacionado con otra pregunta de Ninel que dice, ¿cuánto tiempo después de terminar la carrera hiciste el posgrado? Ok. Eh, Mira, es un hecho que a veces para algunas empresas sí eres sobrecalificado para algunos puestos. Sin embargo, cuando yo ingresé, fue más común encontrar personas con maestría. Por ejemplo, encontré varios egresados con maestría de biotecnología de la UAM Iztapalapa también trabajando allá. Supe que otros supervisores antes que yo también eran egresados de UAM Iztapalapa y con el posgrado en biotecnología. Eh, Tuve también oportunidad de poder aplicar a otros puestos donde justamente el posgrado no fue un factor para que no fuera seleccionado. Así que si tienes posgrado, sin duda eh, son habilidades, posees habilidades que una persona con licenciatura no va a tener. Eso es real. El que sepas analizar datos, el que sepas bioestadística, sin duda es un plus. A pesar de que existen áreas dedicadas justamente al análisis de datos, esa experiencia que tú has ganado a través del posgrado es sumamente valioso, sumamente valioso. Eh, y como les mencionaba hace un momento, no tengas ese miedo de enviar tu CV porque porque tal vez tú ya misma o ya mismo te estás predisponiendo a no me van a aceptar porque tengo el posgrado, no me van a aceptar porque estoy sobrecalificado. No sabes cuáles son las intenciones eh, desde el punto de vista profesional del reclutador, tanto de recursos humanos como de las jefaturas, supervisiones, gerencias, para seleccionar personal. Eh, en este caso, cuando yo fui, digamos, admitido en Proviomed, se estaba llevando a cabo una campaña de producción de había un proyecto importante por el cual necesitaban personas más calificadas. Y justamente mi perfil coincidía con ello. En la otra vacante donde apliqué, también buscaban eso desde la dirección, el mejorar el conocimiento que existe en la base. Entonces buscaban personas también con nuestro perfil. Entonces, no tengas miedo en mandar tu CV, sigue aplicando. Eh, no es una determinante, a pesar de que estamos en México y que se dice mucho de que no hay oportunidades. Sí las hay,
Así que sigue aplicando y muchísimo éxito. Respecto a la otra pregunta, una vez que concluí la carrera, la licenciatura, estuve preparándome para el examen de admisión de la maestría. Me parece que yo terminé como por julio del 2014 y me preparé ese medio año para hacer el examen y en febrero, marzo me parece que hice el examen de admisión para el posgrado. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Hay una pregunta respecto al CV también de Ninel Guardado, que dice, ¿a qué te refieres con tener un CV genérico? Ok, ¿Y sí, cómo recomiendas empezar a buscar vacantes? ok. Tu CV genérico, vas a tener un formato de un CV y tú lo puedes hacer propio o existen plantillas en internet que puedes utilizar, en donde vas a colocar justamente las habilidades que tienes, las más fuertes. Por ejemplo, en dónde hiciste tu servicio, cuándo egresaste, cuáles son las habilidades que podrían ser más llamativas para cualquier industria farmacéutica o de alimentos. Eh, por ejemplo, si quieres aplicar para una vacante de químico en una industria de alimentos, pero tienes experiencia en, una, en un laboratorio donde trabajabas con aguas residuales, tal vez ese punto lo podrías omitir, porque el reclutador va a revisar que los puntos de la vacante coincidan con lo que tú estás poniendo en tu CV. Entonces, para que no estés trabajando doble, haz un CV genérico donde tengas todo y después cuando apliques para la vacante solamente puedes ver, ok, este punto sí lo tengo, lo dejo en mi CV, este punto también lo tengo, lo dejo en mi CV, este punto que está en mi CV no me lo piden aquí, lo quito, ¿va? Para que le facilite al reclutador poder ver que coincide todo lo que ella solicita con lo que tú tienes. Cuando ojalá tengas ese éxito para la siguiente entrevista, ya puedes explayarte con, además de esto, poseo esta experiencia, poseo estas habilidades adicionales a que pueden ser útiles también para la empresa. Muy bien, Gerardo. Respecto a eso, hay preguntas respecto a cómo se comportan en las entrevistas. Hay una aquí interesante. Dice, ¿cómo crees que es la respuesta correcta a la pregunta háblame de ti en una entrevista? Ok, sí, de hecho, esa pregunta es la más común que van a poder encontrar y generalmente su objetivo no es pues, que les menciones cuándo naciste, cómo creciste en la infancia, etc. El objetivo es de que tú, al iniciar la entrevista, te puedas quitar ese, ese miedo al hablar. Es como para romper el hielo. Y qué mejor manera de algo que tú domines. ¿Y qué dominas? Tu vida, de ti mismo. Entonces, sí puedes hablar cosas que a lo mejor estén en tu, en tu CV, como tu nombre, eh, tu, tu carrera, de dónde egresaste, pero también uno puede hablar sobre los hobbies que tienes, si haces ejercicio, si has trabajado en otras cosas que a lo mejor están fuera de la vacante, por ejemplo, haber trabajado en un puesto de tacos, haber trabajado en una carnicería, haber trabajado en un súper, porque justamente esas cositas que parecieran insignificantes pueden ser muy llamativas porque ya te da a ti un plus de, ok, ya te enfrentaste a la vida laboral, ya te enfrentaste al estrés de trabajar con otras personas y entonces eso se puede generar en un punto a favor para ti. Eh, ya. Y hay otra pregunta aquí de Alejandro que dice, en caso de que esté elaborando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya la perdí. En caso de que esté elaborando, ya la perdí.
pero decía, en caso de que esté laborando y estoy buscando empleo o estoy postulando para una vacante en otra empresa, ¿qué podría decir sobre esta nueva entrevista? En caso de que me cuestionen si es que trabajo actualmente. La verdad, o sea, sé totalmente transparente. Eh, de hecho, en tu CV, pues tienes que colocar que estás trabajando actualmente, que cumples, que tienes este puesto, que desarrollas estas actividades y justamente, pues si les es de interés tu CV a esta empresa, te van a absorber. Eh, pero no se ve como algo malo porque, pues, de hecho, habla de que tú quieres seguir creciendo y realmente las preguntas que te van a hacer van a estar enfocadas en por qué te quieres salir, por qué quieres hacer ese movimiento. Entonces, allí tú también puedes ser totalmente transparente. Buscas mejor estabilidad laboral, tal vez te queda más cerca de tu casa, eh, etc. Mi recomendación, sé totalmente transparente porque las preguntas que te van a hacer es justamente para saber eso, qué tan transparente está siendo y qué tanto le conviene a ellos absorberte si no eres una persona transparente, ¿no? Si estás engañando. Entonces, sé transparente. Muy bien, Gerardo. Una última rápida. Dicen que si recomiendas tomar algún curso que les facilite adquirir alguna habilidad para entrar a la industria. Que, que les facilite. Yo creo que algo que les puede ayudar tanto para el ingreso, para mantenerse laborando y para la vida, sería cuiden su salud emocional, vayan a terapia, cuiden su físico, hagan ejercicio. Eso les va a dar una estabilidad para lo que quieran. Entonces, la más importante, vayan a terapia y hagan ejercicio. Muy importante. Muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias. Tenemos dos comentarios más. Gabriela Abrego nos dice, gracias, compita. Te felicito por tu capacidad de ver las oportunidades y poder proponer en alto el nombre de la UAM, solucionando problemáticas. Y nuestra jefa de departamento, la doctora Lourdes Pérez Chabela, nos dice muchas gracias por la ponencia, muy interesante. ¿Qué consejos les darías a los alumnos que empiezan a enviar su CV antes de salir de la licenciatura o que se esperen hasta terminar la licenciatura? Es una pregunta bastante interesante porque, te soy sincero, eh, nunca he estado en una entrevista en lo personal, o yo he hecho alguna, o de las que se llegan a hacer en la planta, donde sea un factor crítico el saber si terminaste o no en tiempo, porque pues, para allá va parte de la pregunta. Eh, no importa también si la terminaste a los 27 años, si la terminaste exactamente en los 4 años, importa muchísimo qué habilidades tienes, qué capacidades tienes, y si van a empezar a enviar sus CVs aún sin terminar la carrera, me parece que la UAM, por su diseño de tomar las UEAs, les permite tener una mejor planificación para trabajar y tomar algunas UEAs. Sin duda, sin duda, también es una muy buena opción, porque cuando tú ya concluyas tus UEAs, ya termines tu carrera, pues además de tener tu título, vas a tener experiencia laboral. Entonces es sumamente importante este punto. Ojalá que no solamente piensen en laborar tal vez en una industria ya de lleno cuando estén estudiando, tal vez lo puedan hacer en algún mercado, en algún otro lado de medio tiempo. Toda experiencia laboral es sumamente enriquecedora. Si lo pueden hacer, háganlo, chicos, y muchísimo éxito en su búsqueda de empleo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gerardo. Este eres nuestro segundo invitado en esta serie de conferencias.
y les agradecemos a todos los asistentes. Esta vez tuvimos muchos más asistentes que la primera vez y esperamos seguir este, teniendo esa participación entusiasta de todos ustedes. Para terminar nuestra reunión, le vamos a dar la palabra a la doctora Lourdes Pérez Chavela y te queremos otorgar un pequeño reconocimiento por habernos ayudado con esta plática, que está ahora en pantalla y te lo vamos a mandar. Adelante, doctora. Sí, bueno, buenas noches, doctor Suárez. Muchas gracias. El Departamento de Biotecnología le agradece profundamente por esta plática. Creo que hoy les ha dado muchos consejos a nuestros estudiantes. Hay que ser perseverantes y que con esfuerzo creo que todo se puede lograr, pero hoy hay que proponérselo, ¿no? Y sobre todo ponerle muchas, muchas ganas. ¿Ok? Bueno, pues les voy a leer la constancia. El Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa otorga la presente constancia al doctor Gerardo Suárez Vergel por su participación en el programa de conferencias o Amplía tus oportunidades, conectando con tu futuro, con el tema Resiliencia, capacidad necesaria para tu vida laboral. Bueno, firmado por el director de la división, por tu servidora y por nuestros dos grandes organizadores, el cual siempre les voy a dar las gracias, el doctor Sergio Andrés Alatorre y el doctor Francisco Figueroa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todos entonces de nuevo. Les agradecemos mucho por su asistencia. Sabemos que puede ser a veces un horario complicado, pero estamos muy agradecidos de que estén aquí y vamos a tratar de seguir con el esfuerzo de traerles conferencias interesantes para el futuro, para que ustedes puedan conseguir empleo y se integren a la industria o al campo laboral de manera más sencilla. No sé si quieres decir algo, Sergio. No, nada, reiterar, bueno, el apoyo de Lulú, de la doctora. Gerardo, hace un examen de doctorado que no te veía. Me da mucho gusto volver a saludarte. Y a todos y todas los que nos están acompañando, les agradecemos muchísimo su participación. Corran la voz, las esperamos aquí dentro de 15 días para seguir con este ciclo. Esperamos que haya más gente. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos hasta Gracias, pronto a buenas todos. noches. Hasta luego. Bye. Buenas noches.